En este primer momento me gustaría preguntarte, Valterio, ¿cuál es el rol de la litigación en los procedimientos orales, crees tú? Gracias, ante todo, gracias por la invitación, Camila, y saludo a todos los que están escuchándonos hoy día y por acompañarnos en este proyecto. Básicamente, la litigación, yo solamente voy a hablar del ámbito del derecho de familia porque esa es mi competencia para no meterme en el ámbito de los demás colegas. Pero la litigación en derecho de familia, aun cuando parezca raro, es la primera reforma que se hizo en materia civil en términos amplios y se llama como la primera gran reforma civil, que es la transformación de pasar de la oralidad de la escrituración a la oralidad, en el año 2004, 2005, los que somos un poquito más viejos. Ahora, esta litigación, desde el punto de vista de la oralidad, obviamente cumple requisitos legales que todos sabemos, que no vamos a entrar en eso, que son la inmediación, la pronta resolución del conflicto, que el juez tenga un contacto directo con las partes, y básicamente con todas las bondades del sistema de litigación oral, en un proceso oral, porque obviamente también existe litigación escriturada en el ámbito todavía de civil, que puede ser, eso queda. Pero llevándolo al punto de litigación oral, obviamente que nosotros tenemos un gran trabajo en términos de proyección y desafíos todavía, pero yo creo que la importancia de litigación oral, básicamente tiene que ser en que el actor, en este caso, uno de los elementos del proceso que es el litigante, ya sea la parte, el demandante, como usted quiera designarlo, tiene un rol de control respecto del conflicto que se le entrega al Estado a propósito del juez que está resolviendo el conflicto entregado por las partes. Ese es su mundo, ese es su nivel, ese es su nicho de actuación, y es por eso que obviamente existe los recursos, las actuaciones y toda la situación procesal en términos de no ir más allá de que las partes han puesto al servicio del juez para que quede circunscrito el conflicto. Y el litigante tiene esa labor. Yo siempre le digo a mis alumnos que los litigantes en particular, demandante o demandado, defensa o ataque, como usted quiera plantearlo, tienen el control del juicio, en la medida que tenga los conocimientos y tenga la seguridad del conflicto que le está entregando al juez en este caso particular. Y ese control no es un control en términos hegemónicos de supremacía, sino que es el control respecto de poder llevar el conflicto al punto que sea necesario que el juez resuelva según los intereses de la propia parte que está representando uno. Ese es el punto. Y ese control no puede perderlo el litigante, y ese control, creo yo, que es un elemento importante que tiene que ser desarrollado a propósito de la litigación en forma más exhaustiva, porque existe también una especie de consenso o de trabajo de algunos colegas que creen que el juez se le entrega el conflicto y usted juez resuelva. Eso yo creo que no digo una desidia, pero creo que radica en que el sujeto no alcanza a entender cuál es la forma de llevar el conflicto a un tercero imparcial, entregando la potestad que pueda él resolver, pero que ese control quede siempre en manos del litigante. Creo que ese es uno de los elementos, sin perjuicio de que hay muchos más, creo que es un elemento capital para poder entender cómo debe litigarse y desde cuándo empieza la litigación propiamente tal como estrategia. Porque una cosa es litigar y otra cosa distinta es ver el conflicto también desde un punto de vista estratégico, que el juez no tiene por qué saberlo, pero que sí, el litigante tiene que manejarlo en términos de proyección para solución concreta al problema concreto, a su cliente concreto y a la parte concreta. Ese es el problema. Claro, de esa forma entonces vemos como la litigación como una especie de estrategia, como de lo que se pone en conocimiento del juez finalmente. Hay una parte estratégica, porque hay una cosa que es básica, obviamente. Hay una litigación que es solamente de cajón, que obviamente uno le entrega el poder al juez, ¿sabe qué? Quiero hacer una demanda de alimentos, y el juez resuelve por los antecedentes que tiene. Pero hay otro elemento que es más importante, creo yo, que es la estrategia de por qué se plantea el conflicto, más allá de solucionar el hecho concreto, frente a otros eventuales conflictos potenciales que van a surgir en el futuro, que yo quiero eventualmente proteger, amparar o no llevarlo a escenarios conflictivos a mi cliente, y eso requiere necesariamente una estrategia de largo aliento, de mayor proyección y obviamente de una visión genérica de mayor amplitud, más allá del conflicto mínimo que a veces le pueden entregar las partes al abogado o a uno
como litigante, y eso le traspasamos al juez. Creo que eso es capital para poder entenderlo.